Va a comenzar la gran final del 13º torneo de debate de la Universidad de Extremadura. Desde el Club de Debate nos gustaría agradecer la asistencia a doña Cristina Valadez Rodríguez, diputada delegada de Igualdad, Juventud de la Diputación de Badajoz, doña Rocío Yuste Tosina, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, y don Juan Francisco Panduro López, gerente de la Universidad de Extremadura. Un fuerte aplauso. Decía Josep Joubert, poeta francés, que el objetivo de toda discusión no debe ser nunca el triunfo, sino el progreso. Si me lo hubieran dicho la primera vez que me tocó subirme a un atril para competir, le hubiera dicho que de ninguna manera, que esto es un ejercicio dialéctico competitivo y que me hervía la sangre. Pero en el momento en el que empecé a hablar y acabé la primera ronda de mi primer torneo, me di cuenta de que esto era mucho más. Que esto era un ejercicio para darnos cuenta de que se puede defender una postura contraria a la nuestra desde el respeto. Que la igualdad y la convivencia dentro de las sociedades es lo que debe primar siempre. Esto es lo que estamos primando en el ejercicio de hoy. Es muy importante que estemos apoyando esta serie de actividades en las que estamos diciendo claramente que podemos escuchar al resto, que va a ser siempre un con ellos y nunca un a por ellos. Por eso estoy muy orgulloso de que la Universidad de Extremadura, la universidad de mi comunidad autónoma, mi universidad, esté apoyando este evento. Estoy muy agradecido y muy orgulloso de la Residencia Universitaria Hernán Cortés, que siempre nos está dando facilidades para poder desarrollar estas actividades. Y por último, muchísimas gracias también al Servicio Extremeño de Empleo por seguir apoyándonos y por estar aquí apoyando el futuro de Extremadura, apoyando a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. Respecto al debate en sí, la moción será la siguiente. Deberían prohibirse las casas de apuestas y el debate se desarrollará de la siguiente forma. Abrirá el debate el primer orador a favor de la moción y después será el turno de la oposición. Se intercalarán los turnos entre oradores a favor y en contra y cada uno de ellos dispondrá de 4 minutos para hablar, con espacios para preguntas durante estos. Y sin más dilación, demos pie al inicio del debate. Un fuerte aplauso para los equipos que han llegado a la final, Serendipity y Debatientes. Suerte, chicos. He perdido contra mí mismo. El juego ocupa el 100% de mi vida. Este es el pensamiento que invade a Ander cada vez que ve una casa de apuestas. En esos momentos rememora su última recaída y asume que siempre será un jugador. Y ser un jugador es complicado, cada vez más. Las calles, los bares, los equipos de fútbol, los medios de comunicación, todo está lleno de terminales y anuncios que incitan a apostar e incluso te regalan los primeros euros para que puedas hacerlo. Pero nunca hay ganadores y la única apuesta segura es no apostar. Buenas noches, señoras, señores, miembros del jurado. Sean ustedes bienvenidos a este debate. Mi nombre es Irene Tobar y junto a mi equipo, Alberto Regalado y Antonio Sáez, vamos a demostrar que es necesario prohibir las casas de apuestas. Para centrarnos en el marco de este debate, nos gustaría definir una serie de términos con el objetivo de obtener un mayor entendimiento. En primer lugar, cuando hablamos de casa de apuestas, nos referimos a personas o empresas que ofrecen el servicio de apuestas en uno o varios deportes, brindando plataformas online o locales físicos para que los apostadores hagan sus apuestas de dinero intentando adivinar un determinado pronóstico. Por otro lado, cuando nos referimos a prohibir, queremos decir que el Gobierno aplicará sanciones penales y monetarias a las empresas para garantizar su desaparición. Por último, recalcar que este debate se va a centrar en España, porque es el ámbito de la moción que se recogen las bases de este torneo. Aclarados estos términos, pasemos a hablar de la situación actual de España. Es evidente, y está en conocimiento de todos, que en los últimos años el número de casas de apuestas ha crecido de manera desorbitada. Esto
unido a las grandes campañas de publicidad engañosa que se han realizado, han dado lugar a que actualmente tengamos más de medio millón de ludópatas en España. Esto es un 1% de la población del país. Hay que tener en cuenta que la ludopatía es una enfermedad recogida por la Organización Mundial de la Salud, que se define como una patología en la que la persona tiene una urgencia psicológicamente infrenable de jugar y apostar, de tal modo que se ve afectada su vida personal, laboral y, por supuesto, su economía. Debido a la situación de las casas de apuestas en España, actualmente el número de usuarios que acuden a las casas de apuestas no ha dejado de incrementar, incrementando del mismo modo el riesgo de que se generen ludópatas. Como podemos ver en esta gráfica en la que se muestra la evolución trimestral de las casas de apuestas, el número de usuarios no ha dejado de crecer y sigue creciendo actualmente. Y especialmente vulnerable es la situación de los jóvenes de nuestro país, puesto que el jugador promedio es un apostador entre 18 y 24 años. La ubicación de la casa de apuestas cerca de los institutos, la existencia de plataformas online para jugar dinero virtual accesible a los jóvenes y la creación de las propias casas de apuestas online han dado lugar a que actualmente los jóvenes tengan un acceso prematuro a este mundo, preparando sus mentes para generar futuros ludópatas. Durante este debate, el equipo de gobierno probará que la única manera de solventar esta situación es prohibir las casas de apuestas en España, y lo haremos mediante dos argumentos fundamentales. El primero, las casas de apuestas son perjudiciales para nuestra sociedad. Y el segundo, prohibir es la mejor manera de combatir la ludopatía. Por tanto, les vamos a demostrar a lo largo de este debate que es absolutamente necesario prohibir las casas de apuestas. No podemos dejar que la sociedad se llene de casos como el de Ander. Muchas gracias. El balón lo sube Ricky Rubio a falta de 15 segundos para el final. Ricky bota ya en campo contrario y pasa el balón a un compañero. Invente, Romano, invente. El tiro de 2 nos vale, pero acá vivimos a por la gloria. ¿Se imaginan que aposté a la victoria por tiro de Margasol? La pelota vuelve a manos de Ricky Rubio, que está pidiendo un bloqueo. Ricky Rubio entra con intensidad, pero le tapan. La pelota va al perímetro, a manos de Margasol. Margasol recibe, carga el brazo. Alieslo, Margasol falla y no. No puede ser. He perdido la apuesta. Pero bueno, no pasa nada. Ha sido el mejor partido del Mundial. Buenas noches, soy Alberto Rodríguez, el primer orador de mi grupo, y junto a mis compañeros Ana, Paloma y Pablo venimos a defender la posición de en contra de la prohibición de las casas de apuestas. Bien, como ha puesto el equipo rival, la situación actual de las casas de apuestas es de alarma social. Debido a la gran aparición de estos locales en todo tipo de barrios y al uso de los menores de esta actividad y a la generación de ludópatas. Bien, hay que decir que la generación de estos locales en toda España se debe a que el sector está en un proceso de expansión y bueno, es un momento lógico del sector. Decir que esto no ocurre en todas las comunidades, en comunidades como Madrid, Extremadura y Asturias sí ocurre, debido a que no hay ningún tipo de legislación, pero en comunidades como Cataluña, que el sector lleva más años y sí que hay legislación a la hora de una distancia mínima que haya a los centros educativos y una distancia mínima entre las casas de apuestas, el sector está asentado y esto no ocurre. Decir que bueno, los menores, el porcentaje de menores que apuestan en nuestro país es
es un 13,6% entre 14 y 18 años. Han realizado una apuesta en los últimos 12 meses, un dato del Ministerio de Sanidad. Esto de manera física y de manera online, un 6,4% de las personas entre 14 y 18 años han apostado estos últimos 12 meses, también de la misma fuente. Decir también que el porcentaje de gente que tiene problemas con el juego es apenas de un 2,4% de todos los jugadores. Esto también es de la misma fuente. Bien, el sector de las casas de apuestas en este país generó en el último ejercicio 350 millones de euros de forma física. De forma online generó unos 25,1 millones de euros. Esto repercute a las arcas del Estado unos 150 millones de euros en el último ejercicio, aparte de generar un número de empleos de 20.000 en todo el territorio. Bien. Desde mi grupo somos conscientes que las casas de apuestas generan problemas y somos nosotros vamos a ser los que propongamos ciertas medidas para que esto se erradique y la gente pueda disfrutar de esta actividad. Bien, nuestras primeras medidas es prohibir la publicidad tanto en los medios de comunicación como en los periódicos, las radios y la televisión, como se ha hecho ya con otros sectores como el tabaco y el alcohol. Prohibir que los clubes deportivos y las grandes estrellas, que al final son los ídolos de los jóvenes, patrocinen a estas casas de apuestas. Otra de nuestras medidas es que la prohibición de la entrada de los menores a estas casas de apuestas sea eficaz de verdad, empeorando las respuestas a quien se salte la ley. Bien, también decir que queremos hacer una concienciación a todos los niveles, a todas las edades, para que cualquier persona pueda disfrutar de ocio con una calidad, de una forma sana. Bueno, y buenas noches y muchas gracias. Soy un empresario exitoso. He montado varias empresas a nivel nacional que tienen mucha competencia en el sector. Como persona ambiciosa que soy, quiero que mis empresas me reporten los máximos beneficios posibles. De lo contrario, ¿para qué querría invertir mi dinero si no es para obtener lo máximo? Y eso solo lo consigo haciendo que la gente consuma mis productos o servicios, mediante campañas agresivas de marketing. Buenas noches a todos, distinguido jurado y público presente. Mi nombre es Alberto Regalado y no soy ningún empresario exitoso. Lo que sí soy es miembro del grupo de Betientes. Estamos aquí para demostrarles por qué se deberían prohibir las casas de apuestas en España. Concretamente, durante mi turno, pasaré a explicar el argumento de que las casas de apuestas son perjudiciales, ya que pretenden generar una necesidad continua de apostar. En definitiva, de generar una sociedad ludópata. Y como Estado no podemos permitirlo. Para empezar con el argumento, debemos basarnos en la premisa de que las casas de apuestas son empresas y como tal buscan generar el mayor beneficio posible. Y esto se consigue haciendo que la gente consuma los servicios que presenta, es decir, haciendo que la gente apueste mucho. Esto se consigue de una serie de maneras, como por ejemplo la decoración de sus interiores. Como se puede apreciar, los interiores de estos locales están especialmente diseñados para ser sitios oscuros, en los cuales las personas pierden la noción del espacio y del tiempo. Es decir, lo que consiguen con esto es que la gente esté mucho tiempo en estos locales, apostando sin parar, es decir, consumiendo su servicio. Otra de las estrategias que usan es la de regalar bonos de bienvenida, como este, en el cual regalan hasta 500 euros para empezar a apostar. Es decir, lo que consiguen, de una manera u otra, es enganchar y atraer a dos colectivos principales. En primer lugar, los jóvenes,
que debido a que todavía no han alcanzado su plena madurez, son más fácilmente manipulables. Y en segundo lugar, la población más pobre o desfavorecida, mediante, por ejemplo, el regalo de euros para empezar a apostar, aprovechándose de su situación y generando en ello una necesidad continua de apostar. Y es que según un estudio de la Dirección General de la Ordenación del Juego, el 77% de los apostantes son jóvenes de un nivel de renta medio-baja o baja. Tal y como muestra este gráfico realizado por la Dirección General de Ordenación del Juego, se ve cómo el incremento de los locales de apuestas, representado en azul en los distintos barrios de Madrid, es más significativo en aquellos barrios con un porcentaje mayor de población que presentan una renta inferior a 25.000 euros al mes y, por tanto, en riesgo de pobreza. Es decir, se ve como el incremento de los locales de apuestas ha aumentado más en aquellos barrios en los cuales los porcentajes de personas con riesgo de pobreza es más elevado. Es decir, vemos cómo estas empresas atacan directamente a estos colectivos. ¿Su punto de información? ¿Usted no cree que es más sencillo para las casas de apuestas poner a casas de apuestas precisamente donde el suelo esté más barato y no ponerlas en Salamanca porque no les salía rentable? Realmente creo que una casa de apuestas con todo el dinero que mueve y con todo el dinero que gana, el problema económico de que es más barato en un barrio y otro, creo que realmente no es un problema. Pero siguiendo con su punto y siguiendo con mi argumentación, ¿por qué estos colectivos... ¿Por qué es importante para este punto que se centren en estos colectivos? Porque, como he mencionado anteriormente, lo que buscan es generar el mayor número posible de beneficios. Y para ello les conviene que la gente apueste mucho. Por eso, atacar a estos colectivos es el ideal. ¿Por qué? Porque la gente joven, debido a que es gente todavía no ha alcanzado su plena madurez, y la gente pobre, que con bonos puntuales les permitan pagar pequeñas deudas, hace que sea fácilmente enganchable a jugar. Esto añadido al hecho de que las casas de apuestas ya están muy implantadas en la sociedad y que por mucho que quitemos la publicidad y por mucho que eludamos este tipo de cosas, la gente las tiene muy presente y es muy difícil evitarlas del día a día. Por tanto, como lo que generan es una sociedad en la cual se busca adicción, que niega la posibilidad de salvar a jóvenes o salvar a gente pobre, desemboca en muchos casos en casos de ludopatía, en casos como Ander. Por tanto, ¿por qué es un negocio que atenta contra la salud pública? Porque su objetivo final es generar ludópatas, y como ningún gobierno puede permitir legalizar a empresas que atentan contra la salud pública, como estas empresas son perjudiciales para la sociedad, ya que buscan generar una adicción, y no son empresas que ofrezcan un mismo servicio de primera necesidad, sino un bien secundario de ocio, en ningún caso contemplamos la regulación para combatir la ludopatía. Y la única manera de poner fin a este problema es erradicar y prohibir de manera definitiva las casas de apuestas en España, por Ander y por muchos. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría explicar cómo se va a distribuir mi turno. Voy a hablar un poco de lo que ha dicho mi compañero, luego voy a hablar de los efectos de prohibir, de regular y, al final, lo que significan las casas de apuestas económicamente. En principio, los problemas que hemos señalado serían el acceso de menores, la ludopatía y la proliferación de las casas de apuestas que parece que nos podemos encontrar alguna en cada esquina, que están a 15 metros de nuestros institutos, y eso está creando una alarma social que nosotros creemos que es razonable. Sin embargo, no pensamos que la mejor solución sea la prohibición. ¿Por qué? Porque no estamos atacando ni la demanda ni la oferta. ¿Va a seguir habiendo demanda? ¿Por qué? Porque un sector de la población va a seguir apostando, quieras o no, dentro de ellos los ludópatas. ¿Realmente pensamos que porque el Estado les diga que ahora es ilegal apostar, van a dejar de apostar? No. Está implícito dentro de la propia naturaleza de la enfermedad que padecen. No pueden dejar de apostar. Lo único que estamos haciendo es crear un estigma social que impide que busquen ayuda. Porque ahora no están solamente haciendo algo que podría estar mal visto, ahora están haciendo algo ilegal. En cuanto a la oferta, mientras haya demanda y mientras sea un negocio lucrativo, va a haber un mercado. Solo que ahora se lo estamos dando a las mafias. Se lo estamos dando a un mercado que va a ser clandestino y que no va a responder al Estado. ¿Realmente pensamos que estos mercados clandestinos se van a preocupar de si los menores entran o no? Estamos buscando proteger a los menores y, sin embargo, les estamos poniendo en una situación incluso más vulnerable. Y estamos hablando de España, que, según Economipedia, es el país con el cuarto mayor mercado negro del mundo. Estas mafias ya existen, estas mafias ya están arraigadas. El momento en el que el Estado deje de ofertarlas de una manera legal y controlada, ¿qué creen que va a pasar? Para ilustrar cómo ha sido la relación de los países con la prohibición y con el mercado negro, vamos a hablar sobre la ley seca un segundo.
Fue una ley que estuvo vigente desde 1920 hasta 1933. Se hizo porque el alcoholismo se pensaba que era una lacra social y que al final lo que hacía era reducir la productividad de la población. ¿Qué es lo que pasó? Pues no solamente no redució el alcoholismo, sino que encima fue el auge del crimen organizado y nos dio figuras como, por ejemplo, Al Capone y cientos de otros mafiosos que movían cientos de millones de dólares a base de este negocio. Para los consumidores también fue algo terrible. ¿Qué es lo que pasaba? Como de esto decían, los empresarios buscaban el máximo beneficio. No buscaban la salud de la gente, no respondían a un Estado. Debido a la adulteración de alcohol murieron miles de personas y cientos de miles sufrieron lesiones que serían permanentes como la ceguera o la parálisis. Sin embargo, regularizando, ¿qué podemos hacer? Llevamos las riendas del cambio. Nos permite hacer todas las medidas de nuestro Contaplan, que ayudarían a prevenir y a rehabilitar a los ludópatas, ayudarían a hacer que los menores no entrasen en estos locales. Ayudamos a proteger a aquellos a los que estamos intentando ayudar. Estamos protegiendo a la gente de este mercado negro y les estamos ofreciendo una alternativa que es segura, porque queremos hacerla segura. Quiero que quede claro que no somos los amigos de las casas de apuestas, somos los amigos de la gente que quiere apostar libremente y que lo quiere hacer responsablemente. Ahora, en cuanto a economía, no solamente dan 47.000 trabajos, sino que además pagan 150 millones en impuestos, según el Ministerio de España. Al final, lo que podemos sacar de mi turno es: el prohibir no nos da la solución, sino que lo hace regular, porque buscamos ayudar a la gente que realmente está en una situación vulnerable. Gracias. Actualmente, en España, existen más de 500.000 de ludópatas, según la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Buenas noches de nuevo. Voy a centrar mi turno de la siguiente manera. En primer lugar, refutaré algunos de los puntos que ha expuesto el equipo contrario y después explicaré nuestro segundo argumento, que es que prohibir es la mejor manera de combatir la ludopatía. Bien, ellos nos han hablado de un montón de regulaciones, prohibir la publicidad, concienciar. Dicen que eso ya se ha hecho con el tabaco. Y yo les digo, miren, perdonen, pero es que la gente sigue fumando y muriendo de cáncer, así que no ha funcionado. Bien, luego hablan de que estamos creando alarma social, de que el hecho de que no es un problema las casas de apuestas, nos lo estamos inventando. Señores, una noticia del hoy de hace 2 semanas. Una casa de apuestas abierta a 15 metros de los Salesianos en Badajoz. Pueden ir ustedes a la calle y mirarlo. En segundo lugar, hablan de la ludopatía. Dicen, es que claro, los ludópatas van a seguir apostando aunque se prohíba. Bien, es que los ludópatas no quieren ser ludópatas, como he explicado en el caso de Ander. Se lo ponen muy difícil cuando tienen las calles llenas de casas de apuestas. Nosotros lo que vamos a hacer es facilitarles el proceso de poder curarse. Por otro lado, hablan ustedes de demanda. Claro, la economía se incentiva. Piensen ustedes, ¿por qué se recaudan tantos impuestos? Pues porque la gente apuesta mucho. ¿Y la gente por qué apuesta mucho? Porque tiene problemas de salud, como es la ludopatía. Y por lo tanto, yo, por ejemplo, no tengo ninguna duda de que si yo legalizo ahora mismo el mercado negro de órganos, los impuestos subirían muchos y se recaudaría mucho dinero para el gobierno. Pero claro, no nos podemos permitir legalizar empresas que atentan contra la salud. ¿Su punto? No, vale. Bien, como acabo de mencionar antes, hay más de 500.000 de ludópatas. Esto equivale a un 1% de la población. Pero es que este es solo el dato de las personas que están diagnosticadas. En realidad, hay muchos más ludópatas
que no están diagnosticados. ¿Y por qué no reciben tratamiento? Pues mira, esto ocurre por dos razones fundamentales. En primer lugar, la ludopatía es una enfermedad que tiene mucho estigma social y hay muchas personas que no se quieren reconocer como ludópatas. En segundo lugar, hay personas que no son conscientes de que tienen este problema. Por lo tanto, regulando las casas de apuestas, dejamos desprotegido a este amplio colectivo, que no va a darse cuenta del problema que tiene o no van a pedir ayuda hasta que las consecuencias sean nefastas. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la ludopatía no solo afecta a la persona que apuesta, sino también a su entorno familiar, ya que sufre las pérdidas monetarias y las relaciones se dañan, ya que muchas veces no solo se arruina la persona, sino sus amigos, su familia, todo el entorno. Además, la sociedad también sale muy perjudicada. Tengan ustedes en cuenta la cantidad de empleos que se pierden por la ludopatía. Muchas veces las adicciones son tan grandes que la gente tiene que dejar el mundo laboral. Y repito que actualmente tenemos más de 500 000 de ludópatas en España. Ustedes han hablado de que tienen 47.000 personas empleadas en el mundo de las apuestas. Las cuentas salen y desde el Gobierno podemos poner medidas para reinsertar a esas personas en la sociedad, para poner otros trabajos a esas personas. ¿Su punto? De ese porcentaje de ludópatas, ¿me podría decir qué parte tiene que ver con las casas de apuesta, qué parte tiene que ver con casinos, sí, se lo puedo decir. etcétera, etcétera? Se lo puedo decir. Esta noticia de El Confidencial. Las casas de apuestas duplican, triplican, cuadruplican el número de ludópatas en Madrid. 17.000 adictos vetados de las casas de apuestas de Madrid. Las casas de apuestas. ¿Y por qué ocurre esto? Pues miren, es que el problema es que actualmente se ha vuelto una costumbre hacer apuestas en nuestra sociedad. Y esto se puede ver claramente cada vez que hay un partido. Ahora la gente ya no habla sobre cuál va a ser el jugador que juegue de titular o cuál va a ser la equipación del equipo. Ahora se habla de a cuánto se paga que gane. Esto, juntado con el mecanismo que utilizan las casas de apuestas, hace que probablemente los aficionados caigan en sus trampas, y se generen futuros ludópatas. Ante esto, el Estado debe protegerles, ya que se está atentando contra la salud pública. Muchas gracias. Buenas noches. En este tercer turno me gustaría empezar contraargumentando y contrastando algunos de los datos que nos han traído desde la bancada de la Favor. Nos han traído 500.000 de ludópatas, cuando atendiendo los datos del Ministerio de la Sanidad hay 600.000 jugadores que no tienen ningún trastorno, 92.322 con un trastorno de ludopatía moderado y 12.300 con un trastorno de ludopatía leve. No sé de dónde salen ese 500.000 de ludópatas, pero le digo yo que no hay muchos más simplemente jugando a las casas de apuestas. Nos están diciendo, nos han traído desde esta bancada que los empresarios lo que quieren es generar una sociedad de ludópatas, porque no se han hecho campañas y campañas de marketing para mejorar la imagen de marca. A ningún empresario le va a interesar que su imagen de marca sea negativa asociándole a cosas como la ludopatía, y es por ello que muchas de estas empresas están sacando reglamentos de juego seguro para que no se les asocie con la ludopatía. No quieren generar ludópatas, quieren generar personas que juegan responsablemente y disfrutan del juego en sus momentos de ocio. Se nos ha dicho también que de alguna forma se va a ayudar a los ludópatas prohibiendo las casas de apuestas. Justamente lo contrario, les estamos condenando a la precariedad, les estamos condenando a las manos de las mafias. Son precisamente los ludópatas los que son más vulnerables, porque son los que no tienen elección, son los que probablemente acabarán en las manos de estas mafias. Y allí no podrán tener control del Estado, no podrán tener absolutamente ninguna seguridad. Estarán a merced de estas mafias. Será también malo para los apostantes sanos, ya que para los apostantes que no tienen problemas de ludopatía, ya que también estarán en manos de estas mafias y no tendrán absolutamente ninguna forma de reclamar en caso de que sean robados o en caso de que tengan algún problema de tipo legal. También será peor para el Estado, porque, como ha comentado mi compañera, estaremos perdiendo impuestos que se irán a la economía sumergida y no servirán para mejorar los servicios públicos y, en concreto, para poder ayudar a los ludópatas a rehabilitarse, porque eso no lo han mencionado. Además, aumentaremos la criminalidad. Y por último, yo quería introducir el argumento de la libertad. Ustedes de verdad no nos han traído una forma por la cual las casas de apuestas solucionan el problema que estamos hablando de ludopatía.
Dicen que las casas de apuestas ya están demasiado implantadas como para que solo quitando la publicidad pudieran desaparecer. Yo creo que el efecto que tendría el quitar la publicidad cuando en cada partido de fútbol podemos ver anuncio tras anuncio muy agresivos, el efecto que tendría esto sobre los apostantes sería bastante elevado. ¿Cree usted que no tiene impacto en la sociedad cuando su exordio precisamente se basa en cómo ve un partido de baloncesto en función de una apuesta? ¿Realmente cree que no tiene impacto en la sociedad? Claro que digo, quiero decir que la publicidad tiene muchísimo impacto en la sociedad, por eso estoy diciendo que si la eliminamos vamos a reducir mucha parte del problema. Precisamente será como dejaremos de los ludópatas y los merones dejarán de estar tan expuestos y protegeremos a los merones y a las personas más vulnerables. Pero además de no contarme por qué precisamente ustedes están solucionando el problema, porque ya les estamos diciendo que nosotros vamos a eliminar la publicidad, vamos a eliminar las casas de apuestas cerca de los colegios y vamos a separarlas. Además de no decirme cómo están solucionando el problema, están, sin probarlo de manera fehaciente, coartando la libertad de la mayor parte de personas, que son, como les hemos traído aquí, en verde, el 75% de personas que juegan en las casas de apuestas de forma totalmente ociosa, por ocio. Les están ustedes coartando su tiempo libre. Las apuestas deportivas las realizan principalmente personas que son siguen muchísimo los deportes y les gusta poner a prueba sus conocimientos y tener esa pizca de emoción como quien se tira de paracaídas, pero sin poner en peligro su integridad física. Les gusta generar esa sensación de riesgo. Por lo tanto, además, reunirse con los amigos en las casas de apuestas y llega a ser un acto social. No hacen, además, daño a nadie, no están realizando ningún tipo de daño a otras personas, únicamente son responsables de su propio ocio. Por todo esto creemos que sería algo muy injusto, sin pruebas fehacientes, prohibirles a estas personas y decirles que están dedicando su ocio a cosas que nosotros consideramos que están mal. El Estado y las leyes no están para meterse en qué hacemos cada uno con nuestro tiempo libre. Debemos ser libres en la medida de lo posible, en la medida en la que no coartamos la libertad de las personas, en la medida en la que no estamos haciendo daño a nadie para utilizar nuestro tiempo de ocio tal y como nosotros consideramos oportuno. Además, todas estas personas generaremos una desafección en todas estas personas, ya que estarán considerando que de forma injusta estamos coartando su libertad. Por todo esto, porque realmente ustedes no solucionan el problema y porque además están generando una injusticia muy grande con aquellas personas que sí disfrutan de las casas de apuestas, creemos que se deben regular las casas de apuestas. Estoy poniéndome el cronómetro aquí, ¿eh? Bien. En este último turno del equipo a favor, lo que queremos plantear es básicamente la siguiente circunstancia. Se ha localizado un problema muy claro dentro de este debate que ambos equipos quieren solucionar. Es el problema de las casas de apuestas. El equipo a favor ha sido el que ha expuesto toda la problemática relacionada con las casas de apuestas. Cómo este negocio se basa precisamente en el fomento de una enfermedad en concreto, que es la enfermedad de la ludopatía. El cómo este negocio se basa precisamente en el inducir esta enfermedad en sus clientes, precisamente para hacer los clientes regulares y a partir de ahí continuar expandiéndose, precisamente a costa de las penurias de estas personas. Esta es la circunstancia que nosotros hemos expuesto, el cómo estos negocios se basan en esta enfermedad y el cómo además se ceban en colectivos vulnerables, como son nuestros jóvenes y además los barrios donde hay menos poder adquisitivo. Esta es la circunstancia. Y sin embargo, el equipo en contra, lo que pretende, frente a este cáncer que nosotros hemos localizado en la sociedad española, lo que pretenden es que este cáncer pueda seguir coexistiendo con nosotros, al mismo tiempo que se limitan sencillamente a tratar de librarse de algunos problemas que, como ahora expondré en mi turno, siguen ahí a pesar de las regulaciones que ellos tratan de poner y que sin embargo además no traen beneficios comparables a los que trae precisamente nuestra prohibición. Para empezar, el principal punto que trae el equipo en contra es la aparición de un mercado negro, precisamente porque todos los ludópatas que ahora mismo están dentro del mercado de las casas de apuestas se irán al mercado negro en el momento en el que nosotros las prohibamos. Nosotros debemos entender dos cosas respecto a esto. Para empezar, como ha expuesto el equipo a favor, las casas de apuestas necesitan de una infraestructura muy concreta y muy potente precisamente
precisamente para ser capaces de inducir a sus clientes el estado de ludopatía y ser capaces de hacer los clientes regulares. Nosotros entendemos que dentro de un mercado negro esto es mucho más difícil hacerlo, precisamente porque en el momento en el que uno hace un local, como los que les hemos enseñado en las imágenes, esto es muchísimo más fácil de localizar. Por otra parte, además, tenemos que entender otro punto que es también muy importante. El equipo a favor lo que pretende es precisamente no acabar con todos los ludópatas. Nosotros entendemos que esto es imposible. Sin embargo, lo que nosotros tratamos es de prevenir la aparición de futuros ludópatas. Y esto es lo que el equipo en contra en ningún momento es capaz de traer a este debate. El equipo en contra no es capaz de demostrarnos exactamente cómo su regulación va a prevenir que sigan apareciendo ludópatas dentro de nuestro mercado, que sigan apareciendo precisamente debido a las casas de apuestas, como ha mostrado el equipo a favor, y sin embargo nosotros lo que hacemos es cerrar ese grifo de aparición de ludópatas de una manera más eficaz de la que lo hacen ellos. Y nosotros entendemos que este mercado negro desaparecerá o será mucho menor precisamente con nuestra medida, porque ese grifo de ludópatas se cerrará más y un mercado sin clientes sencillamente desaparece. Por otra parte, debemos entender otra cosa. Para empezar, ustedes entienden, para empezar, que también al mismo tiempo plantean la comparativa de que existe una diferencia muy clara entre aquellos que apuestan, según ustedes, responsablemente y aquellos que son ludópatas, que según ustedes son una minoría. Para empezar, como ya les hemos explicado, los que son una minoría, según ustedes, en estos momentos son 500.000 de españoles, y este número sigue creciendo de forma exponencial, precisamente porque las casas de apuestas proliferan de manera descontrolada. Y aunque ustedes nos traigan medidas como prohibir la publicidad de las casas de apuestas, que desaparezcan las estrellas, nosotros debemos entender que las casas de apuestas que están presentes ya, no solamente en nuestras calles, en cada esquina, en cada barrio, sino también presentes continuamente en nuestros teléfonos móviles. Debemos entender que estas casas de apuestas ya han generado una cultura sobre nuestra sociedad, ya son populares, ya tienen presencia física y tienen presencia mediática y tienen presencia virtual. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que aunque ustedes nos traigan estas medidas, este mercado sigue existiendo ya una cultura que ya han creado, y lo único que vamos a conseguir que con la medida que ustedes proponen es que este número de ludópatas siga creciendo, mientras que nosotros lo que conseguimos es cerrar este grifo y además conseguir que estos negocios no se ceben con los colectivos más vulnerables. Un último punto también. Debemos entender que respecto al punto de la libertad que ustedes plantean, que aunque ustedes hablen del derecho de las personas a ejercer su ocio, ¿dónde queda la libertad cuando los colectivos más vulnerables se les ha bombardeado con publicidad engañosa, cuando a las personas con problemas económicos se les ha engañado, haciéndoles creer que ganando una apuesta pueden solucionar los problemas y llegar a fin de mes? Exactamente dónde queda la libertad en el momento en el que con publicidad engañosa se ha inducido a un número de personas que se encuentran en una situación desfavorecida, una enfermedad, para que se pongan a consumir un determinado producto. Nosotros entendemos que las casas de apuestas son un negocio absolutamente inmoral, basado precisamente en el inducir una enfermedad a la sociedad y cebarse con los más desfavorecidos. Por eso mismo, y porque hemos demostrado que prohibir es la medida más eficaz para combatir estos problemas, entendemos que deben prohibirse las casas de apuestas. Gracias. Bien, voy a dar comienzo a este último turno y voy a realizar un resumen, no un recorrido sobre lo que ha ocurrido a lo largo del debate, y voy a intentar poner en contraste todas las ideas, ¿no?, y todos los puntos de choque que han ido surgiendo. En primer lugar, se ha realizado una introducción. Bueno, nosotros llegamos a comprar la definición que se hace sobre las casas de apuestas, sin embargo, lo que no llegamos a comprar es la situación caótica, y encontramos aquí el primer problema, o sea, en una situación de datos. Nosotros defendemos que, bueno, con datos sacados del Ministerio de Sanidad, que tan solo hay 90.000 personas que están en riesgo de ludopatía, mientras que vosotros sacáis 500.000. Ese 500.000, en realidad, ahí lo que estaréis metiendo también son jugadores habituales, que son 600.000, según datos del Ministerio de Sanidad. No de un periódico, del Ministerio de Sanidad. Es un informe del Ministerio de Sanidad. El dato de ludópatas, de personas que tienen un problema serio con el juego, es totalmente diferente. La bancada a favor de prohibir las casas de apuestas ha sacado dos argumentos principales, que son perjudiciales para la sociedad y que prohibir es la mejor opción, que choca frontalmente con nuestros tres argumentos: el argumento económico, el argumento de la libertad del individuo y el argumento de que la opción de regular resuelve los problemas que estamos ahora mucho mejor que prohibir.
También desde el turno el segundo turno de la favor se ha defendido que el objetivo de las casas de apuestas era generar ludópatas, porque claro, cuanto más ludópatas, más gente va a apostar. Y mi compañera muy bien le ha respondido y dice, bueno, pero es que al empresario no le interesa tener una imagen asociada a un problema tan gordo como es la ludopatía. O sea, no banalicemos este problema. La ludopatía en este caso es un problema a atacar. El problema no es las casas de apuestas, el problema es la ludopatía y esa gente. A esa gente hay que ayudarla. Y a esa gente se le ayuda educándola, a esa gente se le ayuda previniendo este tipo de problemas y rehabilitándolos. Ustedes han sacado también un dato interesante, y es que los locales oscuros donde se llevan a cabo estas casas de apuestas no es algo incompatible con el hecho de prohibir. O sea, nosotros podemos regular y podemos forzar a esas casas de apuestas a tomar medidas arquitectónicas para que eso pues sea... se llega a cabo esto. Después, desde mi bancada también se ha defendido que la ludopatía es una enfermedad y que legalizar no va a resolver absolutamente nada. Se está creando un estigma, se está perdiendo la regulación de algo tan peligroso como las casas de apuestas y se está dando pie a que aumente el mercado negro. Soy sobre ese punto. ¿No le parece que la ayuda a los ludópatas y el ayudarles en su rehabilitación es mucho más sencillo con nuestra medida, porque nosotros estamos cerrando el grifo de aparición de ludópatas mejor que ustedes? Ustedes no están cerrando el grifo de ludópatas. El ludópata tiene una enfermedad y si le cierras la casa de apuestas va a ir al casino. Y si le cierras el casino va a ir a otra entidad. Y si le cierras esa entidad va a dedicarse al mercado negro, que el mercado negro es un problema y es algo que está completamente en auge. Desde mi bancada también se ha traído que las empresas están comprometidas con un juego seguro y que el impacto económico que supone ahora mismo las casas de apuestas sobre las arcas del Estado son 150 millones de euros. Díganos usted qué va a hacer con esos 150.000 euros y con esos 20.000, los datos ahora mismo no me acuerdo, esas decenas de miles de empleos que están creando tanto directamente como indirectamente el sector de las casas de apuestas. También se ha defendido que prohibir las casas de apuestas es un atentado contra la libertad de la gente, de la gran mayoría de los 600.000 apostantes que apuestan por ocio, que lo hacen con emoción, lo hacen sin daños a otras personas, lo hacen con su libertad y que no causan no causan daño a absolutamente nadie, ni a su familia, como ustedes han defendido. Después, finalmente, se ha definido que las casas de apuestas son un cáncer. Nosotros no estamos a favor de las casas de apuestas, pero creemos que el cáncer es la ludopatía más que las casas de apuestas. Y lo que hay que atacar de raíz es la ludopatía. Y la ludopatía se combate regulando, se combate prohibiéndola y adoptando medidas como, por ejemplo, estableciendo un límite de distancia entre casas de apuestas. Ustedes han sacado el caso de Madrid. En el caso de Asturias, por ejemplo, o Cantabria, se han puesto ya medidas que están funcionando. Y esas medidas son mucho más útiles que prohibir la casa de apuestas, porque al fin y al cabo el ludópata va a seguir apostando y no resolvemos el problema. Así que nosotros hemos defendido que el argumento económico es importante, la libertad del individuo también es muy relevante y que la prohibición no soluciona nada en favor de la regulación. Así que quien ha ganado este debate, hagan sus apuestas. Muchas gracias. Voy a sentar ahora. Aplauso, por favor. Tú, Antonio, eres un showman. Muchísimas gracias a ambos equipos por un apasionante final. De verdad, chicos, hacéis que me vuelva a enamorar del debate cada vez que os escucho debatir. Ha sido increíble, lo he disfrutado muchísimo y creo que no podríamos haber elegido una mejor pregunta, siendo este un tema de rigurosa actualidad y estando presente en ese pacto que en teoría se ha firmado esta mañana. O sea que no hemos podido elegir un tema mejor. Mientras el jurado delibera una difícil final, nos gustaría darle la palabra a doña Cristina Balader Rodríguez, diputada delegada de Igualdad y Juventud de la Diputación de Badajoz. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes de nada, enhorabuena
a los dos equipos porque es espectacular ver a jóvenes y a nuestra juventud debatir así como habéis debatido hoy y nos habéis dado una lección a muchos y a muchas. Bienvenidos a todas y a todas a nuestra residencia universitaria Hernán Cortés. Para nosotros es un honor, para esta Diputación Provincial de Badajoz y para mí, acoger eventos y actividades de este tipo que hacen que le demos el realce que necesita también esta residencia. Agradecer ante todo a la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, Rocío Yuste, y al gerente de la universidad, don Juan Francisco Panduro, por vuestra presencia y por apostar y crear este tipo de debates que creo que son además necesarias, ¿no? Antes de nada, quería dar la enhorabuena por la organización de estos debates que tanto os enriquecen, pero a la vez que a quienes os estamos escuchando, como yo ahora y abajo, nos encanta ver cómo defendéis vuestras posturas con grandes argumentos, como lo habéis hecho aquí esta noche. Agradecer la participación, como decía antes, de los equipos finalistas y enhorabuena por llegar hasta aquí. Es muy importante la asistencia de público en estos debates, ya que es una prueba más para saber expresarse en público para esta juventud que tiene ganas de debatir y tiene ganas de luchar por sus argumentos delante de quienes hoy estamos aquí. Así que gracias también a quienes asistís a todos estos debates. Pero sobre todo es muy importante la asistencia de estos públicos donde se encuentran jóvenes, como es el caso de hoy, donde se encuentran jóvenes entre el mismo, y ya que eso es un síntoma de que también existe una preocupación entre vosotros y vosotras por temas como es el que se ha venido a debatir hoy aquí, como es si se deben erradicar o no las casas de apuestas. Desde las instituciones, junto a colectivos, se está trabajando para atajar el auge de las casas de apuestas. Tenemos en el día a día otro tipo de adicciones, como bien han mencionado en ambos equipos, adicciones y mucho más al alcance de nuestras manos, como son las TIC, las nuevas tecnologías, por donde se llevan a cabo apuestas, los cuales muchos jóvenes tienen ahí la vía muchísimo más directa para hacer apuestas. Debemos de seguir trabajando en ello y concienciar a las familias y, por supuesto, a aquellos jóvenes que hacen uso de ello diariamente, ¿no? Es muy necesaria la importancia de saber expresarse en público, ya que uno de los objetivos de esta actividad es que los estudiantes adquieran competencias transversales para aprender a hablar en público y saber de una manera o de otra introducir argumentos en cualquier faceta de su vida académica o profesional. Una de estas competencias que se adhieren con mucha fuerza es la de ayudaros a trabajar en equipo con este tipo de debates. Si hay algo que tenemos que resaltar, sobre todo, es la importancia de crearse un espíritu crítico para buscar la verdad y para saber opinar con coherencia y desde el respeto, cuidado lo que digo, con coherencia y sobre todo desde el respeto cuando se está debatiendo con otras personas. Creo que es algo esencial, primordial e importante, ¿no? Permitidme además que haga una mención especial al organizador del evento y profesor de debate, Gonzalo Alonso Pinto. Importantísima labor la que se hace con estos grupos de debate. Por supuesto, os voy a pedir un aplauso para él, porque muchísimas gracias, Gonzalo. Como decía, es importantísima la labor que se hace con estos grupos de debate, ya que al final uno de los resultados en la juventud que participa en ellos es el enriquecimiento de ellos mismos como personas, ¿no? Pero también quiero agradecer, como diputada responsable de esta residencia, a nuestros residentes por su dedicación y empeño en el taller de debate que se coordina desde hace años ya en esta residencia. Además de los logros que se han conseguido, tanto colectivos como personales, de nuestros residentes a lo largo de todo este tiempo. Y por último, y con esto ya acabo y paso la palabra, quiero subrayar el importante y fundamental papel de la Universidad de Extremadura en el fomento del torneo de debate, así como el resto de otras actividades que influyan en el terreno de la igualdad,
en el campo del feminismo igualitario y, en resumen, de todo lo que conduzca hacia una sociedad mucho más justa, mucho más libre y mucho más igualitaria. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias por sus amables palabras. Ahora nos gustaría darle la palabra a doña Rocío Yuste Tosina, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura. Un aplauso. Buenas noches. En primer lugar, disculpar la no asistencia del rector a este acto, que le hubiera encantado asistir. De hecho, va a intentar llegar a la entrega de premios si puede ser. A cambio, pues yo tengo la suerte de poder dedicaros unas palabras. En primer lugar, muchísimas gracias a la Residencia Hernán Cortés y a Cristina por acogernos tan bien siempre, por abrirnos sus puertas y tratarnos con tanto cariño. De verdad, muchísimas gracias. Gracias al gerente también por acompañarnos en este acto hoy. No os creáis que es normal que los gerentes de la universidad asistan a este tipo de actos, y aquí lo tenéis apoyando y entendiendo que este tipo de actos son importantes. Por supuesto, muchísimas gracias a Gonzalo, que no sé ahora mismo dónde está, y a Alejandro, que siempre nos ayudan, nos acompañan y aparece de repente, porque siempre está dentro y fuera, siempre está corriendo para arriba y para abajo, y de verdad que sin él nada de esto hubiese sido posible. La primera cosa a la que me enfrenté, prácticamente de las primeras, y ellos lo saben, que estuvieron como vicerrectora, fue a organizar un acto en el que vienen 9 universidades, de un grupo de universidades que tenemos, que somos el G9, y la verdad es que yo, igual que decía el presentador, yo me enamoré de esta actividad. Había oído hablar de ella, la conocía, sabía que existía, nunca había participado, y tuve la suerte de tener que organizar ese acto y de decir, bueno, esto hay que impulsarlo, esto hay que darle una vuelta y hay que empezar a apoyarlo de verdad. Por lo tanto, creo que este acto que estamos haciendo hoy aquí no es solo la final del debate universitario, sino que es muy importante que todas las personas que estáis aquí os deis cuenta de la importancia que tienen este tipo de actos, y como decía Cristina, como decía el presentador que empezaba con esas palabras, el respeto y la igualdad que se defiende con este tipo de actos. El debate universitario no solo es llegar aquí y debatir, todo lo que han hecho previamente es un proceso larguísimo, es un proceso de formación que lidera Gonzalo, es un proceso en el que investigan, en el que piensan, en el que repiensan, es un proceso de metacognición. ¿Qué pienso yo? ¿Qué va a pensar el que está enfrente, el que va a defender la postura contraria? Es un control emocional. Verles hablar aquí y ver las manos levantadas a los lados, paro, no paro, les hago caso, no les hago caso, ese control emocional tan importante. Por lo tanto, es un acto que lleva a trabajar todo ese tipo de competencias profesionales tan necesarias a día de hoy. La semana pasada estuvimos celebrando la Feria de Empleo y Emprendimiento, y todos y cada uno de los empresarios que estaban en ese acto, todos decían una y otra vez la importancia de la capacidad, de la competencia oral, la capacidad de tener un espíritu crítico, la capacidad de saber escuchar, la capacidad de tener ese control emocional. Todos los empresarios que estaban en ese acto defendían una y otra vez las competencias que aquí hoy se están trabajando. Termino dando las gracias a vosotros, dándos la enhorabuena, porque para mí de verdad es un orgullo absoluto como vicerrectora, lo comentábamos con el gerente, es un orgullo para esta universidad teneros y que seáis estudiantes de la universidad, así que muchísimas gracias. Hola. Vamos a proceder con la entrega de premios del torneo de debate de la Universidad de Extremadura. El primer premio que vamos a repartir es el premio a los semifinalistas y será entregado por doña Cristina Valadez Rodríguez, diputada y delegada de Igualdad y Juventud de la Diputación de Badajoz. Un fuerte aplauso.
Llamamos a los equipos semifinalistas del torneo, Grupo 7 y Interex. Interex y Grupo 7. Y ahí tiene... Ahora procederemos a los premios al top 10 de mejores oradores del torneo, que serán entregados por doña Rocío Yuste Tosina, vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura. Ha sido un premio muy concurrido el de 10º mejor orador del torneo porque tenemos un triple empate, por lo que llamamos a Eduvigis Toro Blanco. Pablo Bachiller. Y Juan Luis Olmos Castuera. En 9º lugar tenemos a Irene Prieto Muñoz. En 8º lugar tenemos a Alberto Regalado García. En 7º lugar tenemos a Pablo Garrido Píriz. En 6º lugar, Piedra Escrita Pajuelo Méndez. En 5º lugar, Esther Núñez Serrano. En 4º lugar, Agostinho Antonio Masal. Me gustaría decir que los 3 mejores oradores u oradoras de este torneo son también personas muy preciadas para mí y que estoy muy orgulloso de los 3. Tercer mejor orador del torneo, Antonio Sáenz Marín. Segunda mejor oradora del torneo, Irene Tobar Hernández. Ese es para el mejor. Y como gran premio a mejor oradora del torneo, Paloma Rodríguez Díaz.
Ahora daremos el premio al mejor orador de la final, que será entregado por don Juan Francisco Panduro López, gerente de la Universidad de Extremadura. Y el mejor orador de esta gran final ha sido Antonio Sáez Marín. Y por último, el premio a los campeones y subcampeones de la gran final del 13º torneo de debate de la Universidad de Extremadura será entregado por don Antonio Hidalgo García, rector de la Universidad de Extremadura. Si quiere decir unas palabras. Si quiere decir unas palabras, pues llamamos directamente. ¿Puedo enterarme? Sí, se puede enterar. Ya lo sabe todo. ¿Ya lo sabe todo el mundo? No, solo lo sabe usted. Bueno, ya sé quién ha ganado. Tenía una cita médica y pues he llegado tarde y nada. Me imagino que lo habréis pasado fenómeno porque al menos el ambiente final parece ser que está bastante relajado. Solo me ha dado tiempo a ver a los que han salido como oradores. De los 3 últimos que has dicho, 2 ellos han tenido el disgusto de ser alumnos míos. Esto no es justicia. Sí. En clase no se os saca una palabra, no participáis, no entráis en el debate y os tenemos que traer aquí para que demostréis la gran oratoria que tenéis. Vale, no me parece que sea justo. Y os estoy mirando a los dos, que claramente para sacar una palabra había que mataros. Nada, me alegra estar aquí y sobre todo porque ya sé lo que sé y queremos que esto es una experiencia que se lleva celebrando años, que estas son las cosas que de verdad se tiende a decir eso de no es importante los conocimientos, no son importantes, no. Es decir, estos son los valores añadidos. Es decir, cuando uno dice, vamos a buscar trabajadores y siempre os pedirán sobre los nuevos, todos estos comportamientos, todos estos conocimientos, todas estas habilidades transversales. De acuerdo. Y lo van a hacer. Pero siempre bajo el mínimo de decir, no, voy a elegir físico, voy a elegir matemático, voy a elegir químico, voy a elegir ingeniero. Y de entre ellos aquellos que tengan idiomas, que tengan capacidad de comunicación, que tengan liderazgo, que tengan eso. Y estas actividades son las que permiten, fuera de vuestros títulos correspondientes, el conseguir esas habilidades o practicarlas. Y nada, pues ya pasamos a la guerra. Los ganadores del 13º torneo de debate de la Universidad de Extremadura son de Vertientes. Aquí no te conozco. Don Antonio, aquí sí te conozco. Invitamos al equipo de Serendipity a que suba también al escenario para recibir el premio de subcampeón. Son 4.
Os prometo a todos que estamos acabando y vamos a ser muy breves. Le voy a otorgar la palabra a Antonio Sáenz Marín como representante del equipo ganador del torneo para que diga unas palabras. No más de 30 segundos, ¿vale? Esta vez sí, cronometrado. No, básicamente, como ya se expuso antes del debate, hoy sabemos que hay narrativas que están empezando a surgir en la sociedad. Son narrativas que se centran principalmente en las diferencias que hay entre nosotros. Hay narrativas que se centran en esas diferencias y tratan, además, de hacer que sintamos orgullo por esas diferencias. Y tratan de convertirlas en una realidad. Diferencias que nosotros creíamos superadas y que nosotros creíamos que ya habían sido olvidadas para precisamente establecer una sociedad basada en principios de igualdad, están volviendo. Hay diferencias que están volviendo, sea a base de transformar nuestras fronteras en muros, sea a base de convertir realidades sociales de determinados grupos en realidades todavía peores o incluso en la de quitarle oportunidades a aquellas personas que no han nacido con ellas. Por lo tanto, lo que yo por lo menos entiendo es que esta es una actividad que debemos defender precisamente porque la comunicación es la única cosa que a todos nos hace iguales, es lo que a todos nos hace humanos. Es la oportunidad que todos tenemos de desarrollar una habilidad que nos pueda permitir luchar para seguir manteniendo estos principios de igualdad en los que se basa nuestra sociedad. Ese es el principio que nos hace iguales y ese es el principio en el que queremos basar la sociedad. Gracias. Dicho esto, a mí me prometieron bebidas gratis. Me corresponde a mí el honor de cerrar este 13º torneo de la Universidad de Extremadura. Quiero hacerlo con un agradecimiento y un compromiso. Con el agradecimiento a la Universidad de Extremadura por apoyarnos, por estar ahí, por estar hoy presentes y por apostar por un formato de debate y por un formato de comunicación que es inclusivo y que va por el progreso de la sociedad. Y además con una promesa. Con la promesa de que si ustedes nos siguen apoyando, de si esto sigue siendo una actividad central de nuestra universidad, prometemos hacer que la Universidad de Extremadura esté dentro del mapa, no solo español, sino internacional. Ya lo hicimos Antonio y yo en Oporto, ya lo hicimos en Salamanca, lo volveremos a hacer y lo prometemos, que estaremos ahí. Siempre con vuestro apoyo, siempre con vuestro cariño y siempre invitando a todos los que queráis uniros al Club de Debate de la Universidad de Salamanca, que estaremos encantados de enseñaros, de educaros y de incluiros dentro de este maravilloso mundo. Muchísimas gracias. Larga vida al debate.